Hablamos las cosas sin vueltas y sin vueltas vamos a hablar también del sector educación. La pregunta que nos hacemos todos, ¿estamos realmente listos para el retorno a clases este 13 de marzo? Lo conversamos inmediatamente con Marilú Martens, exministra de Educación, directora nacional de CARE Perú. Bienvenida a RPP, Marilú. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Estamos o no preparados? Se habla de declarar el sector educación incluso en emergencia. Yo creo, Jorge, que necesitamos regresar a las clases, ¿no? Y necesitamos priorizarlo en la agenda nacional. Han sido ya casi 3 años que nuestros estudiantes han perdido, los 2 de pandemia y el año pasado que no se definía si era presencial, si era híbrido. Y la verdad que muchísimos estudiantes no pudieron regresar a las aulas presenciales y no tenían acceso a la educación remota. Entonces, yo creo que eso es un no negociable. Tenemos que regresar, tenemos que estar listos y tiene que ser una prioridad nacional de todos los sectores y, por supuesto, del gobierno, ¿no? ¿Se ha podido, por ejemplo, cerrar la brecha digital durante la pandemia? Nos dimos cuenta de que muchísimos estudiantes no estaban ni siquiera cerca de tener algo de acceso, por ejemplo, a Internet. Sí, la verdad que la pandemia reveló, ¿no?, muchas falencias que tiene nuestro sistema educativo y los agudizó. Pero bueno, no todo fue malo. Mira, el año pasado, creo que fue en octubre, se aprobó el Plan Nacional del Cierre de Brecha Digital. Ahora le queda ya a esta gestión implementarlo, ¿no? Pero ya hay un plan. Eso es una muy buena noticia, ¿no? Entonces, dentro de todo. Dentro de todo, es un avance. Ahora queda su implementación. Yo siempre digo, el Perú es un país de grandes ideas, pero de muy pobre implementación, ¿no? Entonces Exacto. Vamos a ver ahora cómo se implementa y cómo se democratiza el acceso justamente a las tecnologías digitales, al Internet, de esos más de 55.000 locales educativos que tenemos en todo el país. Es una manera de cerrar también brechas de infraestructura, ¿no? Nosotros Claro, cuando hablamos de brechas de infraestructura, yo escuchaba que decían más de 138.000 millones en brechas de infraestructura, pero no todo es fierro, cemento, ¿no? Ahí en esas brechas, por supuesto que están también los baños, los servicios básicos de agua potable, luz y el acceso a Internet, ¿no? Que la pandemia nos ha demostrado que justamente si hacemos que todos nuestros estudiantes puedan acceder, es una manera de cerrar esas brechas de infraestructura que ahora son insuficientes, ¿no? No vemos las colas que los padres de familia tienen que hacer para poder matricular a sus hijos. Sí. En muchos colegios ya no tienen vacantes. Realmente. Entonces, bueno, ahí está una muy buena forma de poder solucionar todos estos problemas que se nos están presentando ya, ¿no? ¿Y qué hacemos con los chicos que han abandonado el colegio? Antes de la pandemia teníamos alrededor de 8 millones de estudiantes. Sí. Cifras recientes señalan que no llegamos ni a los 7 millones. ¿Qué pasó con ese millón de estudiantes? Y más, sí, como 1.300.000, 1.400.000. Bueno, esa es otra prioridad, ¿no? O sea, si tú me dices cuáles son las prioridades para este inicio del año escolar, por supuesto que nuestras escuelas estén listas, que nuestros docentes estén en las escuelas, que el material educativo esté para que los niños puedan tener material para sus estudios, ¿no? Y recuperar a ese más de 1 millón de estudiantes que no están matriculados, ¿no? Claro. Tenemos que recuperarlos. No es difícil, sabemos quiénes son, ¿no? La matrícula lo dice. Y lo otro es recuperar los aprendizajes perdidos, ¿no? Como decíamos, han sido casi 3 años donde nuestros estudiantes no han podido asistir a las escuelas y hoy, Jorge, se habla de una pobreza de aprendizaje, que eso se traduce en niños y niñas de 10 años que no saben leer. Entonces, la verdad, estamos postergando a nuestras generaciones y no podemos hacerlo más, ¿no? No nos podemos dar ya no te digo que es de lujo, ¿no? Claro. Nuestros estudiantes tienen el derecho de recibir un servicio educativo de calidad y no hay otra forma. Entonces, tú me preguntabas, ¿estamos preparados? Tenemos que estar preparados y tiene que ser prioridad en la agenda nacional.
Usted conoce, por decirlo de alguna manera, al monstruo por dentro, Marilu, ¿ah? Ha sido ministra de Educación. Y tenemos ahora al señor Óscar Becerra como titular del Minedu de este sector, que durante los últimos días ha tenido algunas declaraciones bastante polémicas. Y le voy a preguntar por una específica, el tema de la SUNEDU. Él ha hablado de politización, ha hablado de que es la caja chica de algunos partidos políticos. ¿Cómo tomar estas declaraciones de un titular del sector educación? Bueno, yo creo que primero no estamos, digamos, en situación de afectar y agregar más crisis al sistema, ¿no? Yo te digo, ¿qué haría yo en el lugar? O sea, mi obsesión sería inicio de clases, asegurar inicio de clases para nuestros estudiantes. Más allá de otros temas. Más allá de esos temas, claro. Yo sé, lo de la SUNEDU es un golpe fuerte a la educación superior, ¿no? Fue un avance importante el que tuvimos desde el año 2016 a partir de la ley universitaria, en el que la SUNEDU, un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Educación, aseguró que nuestros más de 1 millón de estudiantes que están en la educación superior recibieran una educación superior con las condiciones básicas de calidad. Claro. Antes, Jorge, las universidades se creaban y el componente de calidad no existía. Entonces, ese más de 1 millón de estudiantes que están en las universidades hoy pueden recibir una educación de calidad. Teníamos más de 145 universidades y programas de educación superior creados sin condiciones de calidad. Cuando se hace el proceso, ¿no?, de que las universidades se tenían que licenciar, más de 50, creo que son 52 universidades, no pasaron el licenciamiento. Exacto. Entonces, exacto. Pensemos siempre en el foco, en lo más importante de la política educativa, los estudiantes. Entonces, yo creo que si hay esta polémica y si el ministro cree que las cosas no se han manejado bien, que se abran procesos y que se investigue. Pero que no nos distraigamos en estos temas, que lo importante es que nuestros más de 8 millones, casi 9 millones de estudiantes de la educación básica tengan las condiciones para regresar, y lo mismo ya nuestros estudiantes de la educación superior técnica y universitaria, que viene también el inicio de las clases de ellos. Y ahí en ese punto preocupa, Marilu, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en zonas como Puno, Madre de Dios, o en zonas aún hoy afectadas por los huaicos, sobre piedras palos. No hemos tenido la pandemia, conflicto social y ahora temas relacionados con la activación de quebradas o fenómenos naturales. Ay, sí. ¿Qué hacer en este momento? Estamos a ¿cuánto? En la práctica 20 días del inicio del año escolar, al que, como usted misma lo señala, tenemos que llegar de todas maneras. Tenemos que llegar, tenemos que ser preventivos, ¿no? O sea, no se trata de apagar incendios cuando esto se presente. Es verdad que tenemos estas lluvias y que ya se avisora un niño, ¿no? Entonces, me imagino que estas lluvias van a ser más abundantes. Entonces, hay que pensar, ok, si esto ya no es la primera vez que pasa. Yo lo viví en el 2017, cuando estuve en el Ministerio de Educación, viví el Niño Costero. Exacto. Y fue un golpe muy duro, Jorge, ¿no? Pero iniciamos el 100%, en junio, el 100% de los estudiantes ya estaban en sus clases, a pesar de los huaicos, de la destrucción de escuelas, de la imposibilidad de llevar material educativo, de la imposibilidad de trasladar. Entonces, bueno, ya tenemos esa experiencia, que no vuelva a suceder, ¿no? Esa fue una mala experiencia, logramos salir adelante, priorizamos. El Perú se unió y pudimos sacar adelante estos momentos que vivimos. Pero ahorita es las consecuencias del cambio climático, ¿no? Es esta crisis que hemos tenido o que seguimos teniendo, y sobre todo en el sur del país, que si yo fuera madre de familia de un niño de Puno, no dejaría que mi hijo vuelva a perder ni un día de clases, ni un día de clases. Y esto sí se lo quiero decir a las madres y a los padres. No negociable el regreso de sus hijos a las clases. Puede ser que hayan grupos que crean que la violencia es la forma de llegar a soluciones. Yo les digo que no. Nadie arregla algo rompiendo otra cosa.
Entonces, prioricen, padres y madres de familia, la educación de sus hijos. De la educación depende su futuro. De la educación depende que seamos un país desarrollado, con bienestar, y que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener un mejor futuro del que se avisora sin la educación, con estas crisis políticas, estos enfrentamientos que no ayudan en nada a poder seguir adelante. Y una última cosita, Jorge, que te quiero decir. Favor. Hay una deuda muy grande. Hay una deuda muy grande que tenemos como país y es la ruralidad. En la ruralidad de nuestro país realmente están las grandes brechas. Claro. Y las brechas en educación son en la ruralidad de nuestro país, donde niñas, niños y jóvenes tienen que dejar las escuelas por factores económicos, por embarazo adolescente, porque las instituciones no tienen baños y los chicos no tienen donde poder tener sus cuidados. Estamos hablando de niños que tienen que caminar a veces horas y hasta días para llegar a su colegio. Jorge, es increíble. Generalmente caminan, y te digo generalmente porque es más frecuente de lo que nosotros pensamos, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, expuestos a tantos peligros. Entonces, prioricemos la educación, porque la educación, a diferencia, por supuesto, de la salud, que es importantísima, ¿no? Si no tenemos salud no podemos ir a ningún lado. La educación es lo que nos va a permitir mejorar nuestras condiciones de vida, ser un país más desarrollado, un país próspero, un país que vive en democracia, respetando, con valores ciudadanos. Entonces, si no priorizamos la educación y estamos priorizando o distrayéndonos en otras cosas, creo que no estamos entendiendo qué es lo más importante para todas las peruanas y peruanos, ¿no?, en cuanto a nuestras futuras generaciones. El ministro Óscar Becerra, el titular del Minedu, ha estado recorriendo algunos centros educativos y ha calificado la situación de infraestructura como de una posguerra. Y ha dicho que la alternativa sería declarar en emergencia al sector educación. ¿En qué cambiaría la situación del sector educación si se declara en emergencia? Bueno, es verdad que la infraestructura de nuestras escuelas está en situación crítica. No sé cuál es el nivel de la declaración de emergencia que el ministro propone, pero ya está declarado en emergencia, ¿no? No sé si él ha pensado en algunas medidas a partir de esto, no lo sé. Tal vez sea a partir de esto poder asignar mayor presupuesto a la infraestructura. El tema de los recursos, por ejemplo. Por eso, mayores recursos. Si estamos hablando de 138.000 millones de soles de brecha y más o menos estamos invirtiendo 5.000 millones de soles en poder levantar esa infraestructura, imagínate lo que nos demoraríamos. Claro. Somos uno de los países que menos invierte en educación de toda la región. Uno de los 3 países que menos invierte. La UNESCO publicó a inicios del año pasado un informe en el que decía cuánto habían avanzado los países para poder alcanzar la educación que todos queremos al 2030. Perú era uno de los países que no presentaba metas, no tenía planes, no habían estrategias. ¿Y por qué no tomamos el tema de la educación en serio, Marilú? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo cómo todos los que podemos tomar esa decisión, que hemos tenido el privilegio de tener una educación, no vemos la necesidad de poder fortalecer. La agenda nacional debería tener como primer punto salud. Eso yo no lo discuto, pero el que debería de seguir es educación. Educación, claro. Educación, claro. Educación integral. Y no peleémonos, no nos peleemos con ningún sector. Avancemos juntos, seamos convocantes, tengamos la capacidad de sentarnos con todos, escuchar y poder avanzar, inclusive sobre las buenas experiencias, Jorge. Sobre las experiencias que muestran con evidencia que hemos avanzado. Y la constante rotación de ministros que hemos tenido, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿cuánto terminan afectando la educación? Porque no hablamos solo de ministros, viceministros y funcionarios, porque cada titular de la cartera viene con su gente. Con su gente y con sus grandes ideas. Exactamente. ¿No? Entonces, no hay continuidad de las políticas que se implementan. Entonces, eso es retroceder, ¿no?
el que no avanza retrocede. Bueno, nosotros no solo no avanzamos, sino realmente retrocedemos, vamos para atrás, porque cosas que hemos ya definido como políticas públicas en educación se han retrocedido, ¿no? Una de ellas es justamente lo de la SUNEDU. Y si no priorizamos, si no nos realmente unimos... Mira, yo pensaba en algún momento, decía, ¿cómo poder sacar la educación de las buenas ideas del ministro o la ministra de turno, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer algo así como el BCR, ¿no? Tener un ministro de Educación y un ministro de Salud, que son servicios básicos, servicios esenciales, derechos fundamentales. Claro. De esta crisis que tenemos, que suben presidentes, bajan presidentes, para que no se encuentren al menos estos dos ministros, sectores en una suerte de vaivén político como el que tenemos. Por supuesto, o de un Congreso cuyo interés no es necesariamente el interés del Aquí Perú, hay una responsabilidad sino son intereses compartida, clarísima. Definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y a ver, ahí hay un reto, ¿no? Y tenemos maestros en el Congreso, hay un bloque magisterial, hemos tenido a un maestro como presidente. ¿Y algo hemos avanzado? Tú sabes la respuesta, todos saben la respuesta, ¿no? No. Hemos realmente retrocedido. Y sí, estamos en emergencia. La educación de nuestro país sí está en emergencia. Y los que están siendo perjudicados son nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no? Que lamentablemente hoy no tienen la voz para gritar y decir, quiero una educación de calidad. Tengo ese derecho fundamental y está en la Constitución. No nos olvidemos de los profesores también, Marilo. Hemos tocado diversos aspectos del sector educación, pero los docentes, los maestros, ¿cómo se encuentran en este momento dentro de este escenario? A ver, los docentes, por supuesto, son los aliados más importantes de nuestra política educativa, de nuestro sistema educativo. Hemos tenido avances, no como todos quisiéramos, no como todos deseáramos de que ellos puedan tener esa revalorización en su carrera. Sí hemos avanzado, pero también hemos parado en algunas cosas, ¿no? Teníamos un concurso, tenemos una carrera pública magisterial, teníamos un concurso meritocrático para que se pueda ingresar. Con meritocracia podíamos subir, tenemos escalas. Yo creo que ahí eso también lo hemos debilitado, lamentablemente, o se ha debilitado en los últimos años, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Ahora, hay que reconocer a los buenos y grandes maestros, ¿no? Que hay en todo nuestro sistema educativo, que a pesar de las condiciones en las que tienen que trabajar, están ahí, ¿no? Frente a sus estudiantes. Hemos hablado de chicos que caminan, hay maestros que caminan muchísimo también. Tremendamente. Y maestros que dejan a sus familias por ir a zonas rurales y en las condiciones que están en las zonas rurales son realmente malas, Jorge. No tienen a veces dónde dormir, ¿no? Exacto. Y también caminan y entonces todo eso afecta, por supuesto, la calidad del servicio educativo, ¿no? Hay un trabajo muy importante que hacer con los maestros, con las maestras, sentarnos, ¿no? Y ver juntos, no los beneficios de unos a otros, sino los beneficios de los estudiantes. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa a partir de sus propias experiencias? Porque, como te dije, hay experiencias muy buenas, y yo creo que a mí me dicen que yo no veo el vaso medio vacío, yo veo el vaso medio lleno. Y si tú me dices, ¿hay solución? Sí la hay. Y volteemos y miremos las buenas experiencias. Y a partir de eso construyamos, escalemos y llevemos ese servicio educativo que nuestros estudiantes merecen. Nos quedamos con esa frase entonces. Tenemos que llegar al 13 e iniciar las clases. Tenemos que llegar juntos. Muy bien.